Vamos a intentar hacer una charla, como bien decíais, de protocolo de limpieza en clínicas podológicas, que cada día las clínicas de podología está claro que están a tope. Fijaros que solo vemos que nuestros compañeros por Instagram y por las redes sociales hacen solo que poner magníficas fotos de unas clínicas pues realmente bien elaboradas, bien diseñadas, con buena arquitectura, con lo cual nos estamos poniendo a un nivel, digamos, de cara a la sociedad muy importante. Yo recuerdo años atrás que a los podólogos muchas veces se nos decía, usted es el callista, el callista, el callista. Hoy en día hace ya mucho tiempo que ya no se nos dice nada de todo esto y es porque digamos, la imagen que ofrecemos, el marketing que ofrece el podólogo en la sociedad es ya pues, reconocido desde el punto de vista sanitario como una persona pues, realmente preparada y concienciada para ello. Entonces, pues nada, os presento aquí a Jordi Mayral Aguilera, que vamos a hacer conjuntamente esta charla de protocolos de limpieza. Vamos a intentar hacer una charla simpática, amena, como si fuera un cuento de limpieza, porque si no, hablar de limpieza propiamente pues es un poco aburrido. Y a ver si de esta forma pues os lo pasáis bien estos 20 minutos, 25 minutos que va a durar. Jordi, pues ves diciendo cosas. Bueno, mucho gusto, primero de todo. Y nada, vamos a empezar. Como ya sabéis, en las clínicas de podología pues son centros los cuales hay mucha transitación de personas a diario. Y es por eso que las normativas sanitarias exigen tener un protocolo de limpieza como tal. De esta manera tenemos un poco unos números y unos puntos sobre las IES en los cuales tenemos que seguir una misma línea. Ahí. T'has passat una, crec. Sí. Sí. Esto. Que tengo sobre en medio. Posem aquí arriba del Apriétale, todo. apriétale. Aquí, ahí está. Aquí estamos. Vale. Bueno, pues lo que decía, tenemos que seguir unos protocolos y en estos protocolos se han remarcado y estipulado para que todos vayamos en un mismo proceso a la hora de limpiar las clínicas de podología. Todos los productos que vamos a comprar para la clínica de podología, cuando venga una empresa externa o bien nosotros mismos, vamos a tener una serie de productos que van a estar diseñados específicamente para las clínicas sanitarias. Y en este caso hay algunos productos que solo sirven como detergentes y otros productos, como indicamos en esta diapositiva, que son biocidas. Los productos biocidas están regulados por la Comunidad Europea, digamos, en el marco este que estáis viendo del 528 del 2012, y esos son para limpiar y desinfectar las clínicas, digamos, en su ámbito un poquito más de alto riesgo, como veremos a continuación. Pero todos los productos tienen su reglamentación en cuanto a etiquetaje, a normativa, a registros, etcétera, etcétera. Como ya sabéis, los pacientes que adecúen las clínicas pues están descalzos, ¿no? Estamos en contacto con ellos y es por eso que el grado de microorganismos beneficiosos o no es elevado y pues estamos constantemente en contacto con bacterias, virus, hongos y bueno, diferentes cosas que están en contacto con la piel. Es por eso que los pacientes acostumbran a tocar todo lo que está un poco en la A zona su cerca, mano, sí. tanto los apoyabrazos a veces como las mismas revistas o bueno, todo lo que está a su alcance. Y es por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la limpieza para mantener las instalaciones lo más limpias posible. Y por otro lado, tenemos a los profesionales que deben mantener una pulcritud en todo momento, evitando tener contacto con estas zonas más sensibles. Es por eso que tocar los pies, el calzado y los materiales propios podológicos usados y a continuación no limpiarse las manos puede ser algo muy, muy malo y puede crear una cadena de contagios que puede ser también muy mala. Y es por eso que existe el riesgo de contaminación si no somos meticulosos con esta limpieza y los hábitos que tenemos a la hora de limpiarnos tanto nosotros como las zonas en las que estamos trabajando. Y bueno, como aquí mismo decimos en la diapositiva, el cuidado propio, el cómo tocarse el pelo después de tocar los pies, el hecho de ir al baño, a veces pequeños gestos y pequeños hábitos que si los tenemos podemos hacer que nos evitemos muchos problemas a corto, medio y largo plazo. Cuando hablamos de productos de limpieza, vamos a diferenciar lo que es propiamente la clínica, la limpieza de los pacientes o del instrumental o de los equipos. Fijaros en esta diapositiva
que ya digamos, el Ministerio de Salud incluso enfatiza en cursos que hace derivados y dirigidos al mundo sanitario, pues los 5 momentos en los cuales es muy importante mantener una buena higiene de las manos. 1, nos tenemos que lavar las manos siempre antes de tocar al paciente. 2, antes de realizar una tarea de limpieza o de asepsia. 3, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. 4, después de tocar al paciente. O 5, nos lavamos las manos después del contacto con el entorno del paciente. Eso sobre todo a nivel hospitalario. Pero mantener estas ideas en las clínicas de podología también tienen que ser un poquito nuestra prioridad. Como decía Jordi, tenemos un paciente, lo estamos tocando, nosotros no sabemos qué grado de infecciones pueda tener o no pueda tener los pies, hongos, verrugas, ¿verdad? Bacterias, infecciones, etcétera. Si después, sin pulcritud, pues nos estamos tocando las gafas, nos tocamos el pelo o nos tocamos la chaqueta, pues eso quizás después no mantiene, digamos, al personal propiamente pulcro, como estaba comentando. Estos son 3 conceptos a tener muy en cuenta. Empezamos por el primero, que es la asepsia. La asepsia es la serie de procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada de microorganismos patógenos a un medio aséptico. Es decir, se trata de impedir la contaminación como tal. Luego, seguidamente, tenemos la antisepsia, que la antisepsia es el conjunto de acciones emprendidas con el fin de eliminar los microorganismos patógenos presentes en un medio o inhibir su proliferación. Y luego tenemos el concepto antiséptico, el cual hace referencia a la sustancia química de aplicación tópica sobre los tejidos vivos, la piel intacta, las mucosas, las heridas, etcétera, que destruye o inhibe estos microorganismos que pueden afectar sensiblemente a los tejidos sobre los cuales se aplica. La definición de limpieza podríamos decir que es el procedimiento físico y químico encaminado a arrastrar cualquier material ajeno del objeto que se pretende limpiar. Todos sabemos lo que es una desinfección y todos sabemos lo que es un desinfectante. Pues el desinfectante, a diferencia del antiséptico, sería también esa sustancia química, pero sobre todo que destruye a los microorganismos que se aplican sobre material inerte. Así de esa manera, sin alterarlo, evidentemente. Igual que cuando él hablaba en esta imagen del antiséptico, nos referimos, por ejemplo, al betadine, alcohol, clorexidina, etcétera. En esta imagen, cuando hablamos de desinfectante, lo hablamos en base a instrumental o a material propiamente inerte. Bueno, cuando hablamos de la desinfección, la podemos diferenciar en 3 niveles, ¿no? Un bajo nivel, un nivel más intermedio y un alto nivel. Cuando hablamos de desinfección a bajo nivel, es el empleo de un procedimiento químico con el que se pretende destruir la mayor parte de las formas vegetativas bacterianas, ya sea algún virus o hongos. Pero no, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis ni las esporas bacterianas, ya que estamos hablando de una desinfección a bajo nivel. Cuando hablamos de un nivel intermedio, el procedimiento químico con el que se consigue inactivar todas estas formas bacterianas vegetativas, concretamente el Mycobacterium tuberculosis, así como la mayoría de virus y hongos. Pero no se asegura necesariamente la destrucción de las esporas bacterianas. Y luego tenemos la desinfección de alto nivel, bueno, la cual el procedimiento químico con el Se que... lo carga todo. Sí, básicamente. Se lo carga todo. Básicamente. O sea, ahí ya no queda nada. Son procesos básicamente de esterilización donde todas las bacterias y todas las formas de vida, digamos, bacterianas, de hongos y víricas, pues quedan destruidas. Esterilización es el proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie, incluidas las esporas bacterianas. Aquí una preciosa imagen pues, de un autoclave de Herbitas, que en este caso es el sponsor de esta tarde de hoy. Mira, los productos, digamos, sanitarios de reutilización, como en esta imagen estamos viendo de un posoperatorio, España, ¿de acuerdo?, tiene prohibido el volver a utilizar estos productos digamos, de reutilización sanitaria. Es decir, cuando son materiales de un solo uso, es decir, las batas que nos ponemos de quita y pon, las tallas estas de papel, tantos materiales como las gasas, guantes, etcétera, en España está terminantemente prohibido limpiarlo
y volverlo a utilizar. Eso que se nos quede claro en la cabeza. Tenemos que diferenciar, por lo tanto, en la limpieza, como antes estábamos hablando, acordaros, ¿no? de esos registros y de esa normativa del reglamento de la Comunidad Europea, pues que la limpieza la vamos a diferenciar entre detergentes, desinfectantes y esterilización, como vamos a ver a continuación. Según Spalding, tenemos diferentes tipos de materiales, los cuales algunos son más críticos que otros. Empecemos por los críticos. Son aquellos que entran en contacto con tejido estéril o con el sistema vascular, es decir, el que entra en contacto directamente con la sangre. Por ejemplo, extraer sangre como tal. Todo lo que esté relacionado en este ámbito tiene que estar esterilizado. esterilizado al 100%, ya que es un material crítico por el contacto que tiene. En materiales semicríticos son aquellos que están en contacto con membranas, mucosas o piel no intacta. En este tipo de materiales haríamos una desinfección de alto nivel, como puede ser para temas que tratan ya sean heridas o pequeñas úlceras. Y luego tenemos los materiales considerados no críticos, que son todos aquellos que están en contacto con piel intacta. Es Pero decir, no con las mucosas. correcto, correcto. O, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de los dentistas, ¿no? Que están todo el rato pues, dentro de la boca y hay que actuar constantemente con material estéril, pero nosotros los podólogos, por ejemplo, si estamos haciendo una exploración biomecánica, ¿verdad? O estamos utilizando un ecógrafo, etcétera, etcétera, pues no hace falta que estemos esterilizando después eso que ha estado en contacto con la piel, ¿de acuerdo? Correcto. Las limpiezas en la clínica de podología las vamos a diferenciar en las zonas que vemos a continuación. Correcto. Vamos a diferenciar muy bien lo que sería, como decíamos antes, propiamente la clínica a nivel de recepción, sala de espera, baños, pasillos, otra parte de consultas, quirófanos y por último los equipos propiamente podológicos. Un detalle importante que tenéis que tener en cuenta, que os va a explicar Jordi ahora, referente a cómo vamos a elaborar esta limpieza en la recepción, en la sala de espera, por ejemplo, sería... Correcto. Bueno, vamos a diferenciar las salas las cuales vamos a limpiar con dos puntos principales. Una primera parte sería la parte de los suelos, es decir, donde se está pisando constantemente, y luego una parte más de mobiliario. Entonces, empecemos por la parte de suelo. Está prohibido y no se puede de ninguna manera, en pocas palabras, crear polvo. Entonces, para no crear polvo no debemos utilizar escombras, no debemos utilizar ¿Escombras qué son? escombras, Escobas. escobas. Esto Escobas. es un barbarismo, Es un un pequeño barbarismo barbarismo. catalán, que escombras es escobas. Entonces, no podemos utilizar escobas, no podemos utilizar aspiradores. Todo aquello que provoque o origine una mayor volatilidad de los gérmenes y suciedad como tal está muy mal visto. Es decir, crear una corriente de aire, ¿de acuerdo? Pasar aspiradores, pues claro, eso de alguna manera crea en catalán decimos un batibull, ¿no? Que son una cantidad enorme pues, de contaminación que va desde el suelo a las vías aéreas y evidentemente estaríamos limpiando, pero automáticamente estaríamos otra vez volviendo a contaminar la situación. Con lo cual, en los suelos siempre se recomiendan las clínicas, tanto hospitalarias, centros sanitarios en general, como las clínicas de podología, donde además vosotros sabéis que se genera mucho polvillo, a veces de las quiropodias, de la gente que pasa pisando, que viene del suelo, que se descalzan, ¿verdad? Pues entonces utilizar siempre paños húmedos como vemos a continuación. Hay un sistema, digamos, de doble cubo, que precisamente lo que hace es con un cubo y agua con detergente, pues limpiar, que siempre hay una forma de limpiar de una forma específica, en forma de zigzag, de dentro hacia afuera, y con un cubo se hace con detergente y después tenemos otro cubo, digamos, simplemente con agua para aclarar y desechar toda esta parte de suciedad y de producto químico que pueda haber. Y básicamente, pues bueno, utilizar, como decíamos, fregonas de tipo de algodón y bayetas siempre húmedas para facilitar, digamos, la absorción de la suciedad que pueda haber en el suelo. Ahora, vosotros qué son. Sí, bueno, en la técnica de limpieza, cuando hablamos de las superficies, del mobiliario y los utensilios, la limpieza debe comenzar de las zonas más altas a las más bajas y de derecha
a izquierda o viceversa. Se limpiarán siempre los tiradores de todo el mobiliario y de modo particularmente exhaustivo lo que son las manillas de las puertas. Parecen pequeñas tonterías, pero estos pequeños gestos hacen que creemos una cadena beneficiosa que, como estamos comentando constantemente, lo que queremos es evitar que estos gérmenes se expandan más, se muevan más fácilmente y todo lo contrario, queremos evitarlos. Imaginaros alguna vez, seguro, porque hasta me ha pasado alguna vez de tocar un pie o de estar haciendo una quiropodia y abrir la puerta, ¿verdad que sí? Hoy en día, no sé, tocar un pie, abrir la puerta, coger el móvil o sin querer que llaman a la puerta o a coger el teléfono porque en ese momento no hay nadie, estamos solos, pues estamos creando, imaginaros, ¿no? ¿Qué circuito de contaminación estamos creando? Hay que tener mucha pulcritud en eso y hay que pensar que si tenemos siempre los guantes colocados y vamos a hacer algo más, pues mejor quitarlos. Y lo que decía antes Jordi, ¿no? De la limpieza, los pacientes lo van tocando todo. Si se tocan los pies y te señalan, mire, es que yo aquí tengo una herida, aquí en esta zona tengo una herida y aquí tengo una úlcera, aquí tengo una verruga, y después con esto te dan las manos, abren la puerta, se van de la clínica, cogen el dinero, te pagan con el dinero. Es decir, que siempre hay que tener cuidado de todo este trámite de contaminación, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos también con el tema de las superficies, pues que evidentemente si hay manchas siempre hay que desinfectarlas con pulverizadores, ¿verdad? Directamente, aclarados y siempre manteniendo, digamos, el mobiliario lo más limpio posible y con tratamiento siempre un poquito húmedo para el arrastre realmente de toda la sociedad. Bueno, aquí como podéis ver, la frecuencia aquí pone que es diaria. Yo realmente es más de una vez al día porque entre una cosa y otra siempre te vas fijando con algunos clientes que son a lo mejor un poco más descuidados que otros y es por eso que tú ya tienes que tomar acción y limpiarlo lo antes posible. Pero sí que estamos hablando de que las limpiezas en la parte de la sala de espera, el suelo tiene que ser diariamente. El mobiliario recomendamos 3 días, pero si se hace diariamente tampoco no habrá ningún problema. Todo lo contrario, va a ser beneficioso para nosotros, para nuestra clínica y para nuestros clientes. Y luego las paredes y los techos Lo no dejamos. es tan rutinario. No hace falta pintarlo cada día. No Exacto, hace falta pintarlo exacto. cada día. Aseos. Otra vez, lo mismo. Estamos que vamos a repetir un poco lo mismo en todo y cada uno de los procesos, pero es vital que lo entendáis. Está terminantemente prohibido el barrido en seco. No queremos que los gérmenes empiecen a volar y empiecen a hacer fiestas y con las lianas vaya de un lado a otro. Todo lo contrario, queremos ahorrárnoslo y por eso lo haremos todo en tendencia humedecida. En este caso, en los aseos, en lo que son las superficies, mobiliarios y utensilios, limpiaremos con el detergente desinfectante de superficie según proceda siguiendo esta siguiente secuencia, ¿no? Primero pasaremos por el espejo, la grifería, lo que es el lavabo como tal, el dispensador de papel higiénico, los interruptores y el cerrojo de la puerta. Es decir, un poco de dentro hacia afuera. De esta manera estaremos limpiando la parte interior y seguidamente sacaremos toda la suciedad hacia afuera, hacia el exterior. Lo que decíamos de los retretes, exactamente lo Correcto. mismo. Aquí, en pocas palabras, lo que estamos repitiendo constantemente es el punto de limpiar con este punto humedecido, que todo lo que estamos haciendo es arrastrar y sacar la suciedad sin dejarla volatilizada. Yo creo que esto se les está quedando claro. Sí, sí, a lo mejor luego lo vuelvo a repetir. Igual lo decimos otra vez, igual lo decimos otra vez. Lo que sí que está claro es que ahora, y aparte van a venir 4 visitas ahora de esterilización y demás, como esto es un poquito rollo, ¿de acuerdo? Que es más divertido escuchar a Frank y después cuando va a venir Pascual, que son más divertidos, o si yo empiezo a hablar de sangre y de heridas y cosas cuales más, eso como más curioso, pero lo que sí que está claro es que toda esta documentación y documentación por escrita lo vamos a dar a Revitas y va a estar a vuestra disposición por parte de ellos, o sea que no os preocupéis demasiado si hay alguna cosa que os ha interesado y no habéis podido, pues a lo mejor tomar nota o tener en consideración, porque lo vais a tener a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de consultas y de áreas de cirugía menor en las clínicas de podología, pues simplemente estamos hablando siempre de lo mismo. Quizás en estas salas hay que extremar un poquito más la frecuencia de la limpieza, ¿de acuerdo? Aquí sí que nos serviría hacer simplemente una limpieza una vez al día, es decir, si has hecho una actuación quirúrgica,
pues previo a la cirugía, pues valdría la pena hacer una buena limpieza y posterior a la cirugía, evidentemente, volver a hacer otra limpieza. ¿Qué haces 2 o 3 cirugías al día? Pues 2 o 3 cirugías, 2 o 3 limpiezas que se tienen que realizar, pero siempre siguiendo esta normativa de la parte del centro hacia los laterales, ¿verdad? Y con materiales totalmente, con gomas y con gamuzas humedecidas, tanto para el material propiamente del suelo, como en este caso estamos hablando del mobiliario, de los utensilios. Fijaros, estamos en una habitación donde está la sala de biomecánica, por ejemplo, y tenemos el ordenador, la impresora, ¿verdad? Tenemos el lavabo de la propia consulta donde nos lavamos las manos. Pues bueno, tener la pulcritud de si estamos realmente ensuciándonos, si estamos con el riesgo de infección, de mantener toda la superficie siempre lo más limpia posible, pues es de agradecer para evitarnos riesgos de contaminación. Cuando entramos con el protocolo de limpieza del instrumental, quizás aquí ya cambiamos un poquito, porque aquí realmente hay que ser un poquito más curosos. Porque cuando hablamos de limpieza o desinfección, la limpieza primero empieza por un paso previo de la propia limpieza como tal. O sea, si tenemos los instrumentos que están sucios de microorganismos o materia orgánica, lo que hay que hacer es eliminarlo, arrastrarlo, ya sea como vemos aquí, vamos a ver con la técnica, con cepillos de nylon, de teflón, etcétera, y así de esta manera hacer una limpieza propia del material. Los materiales que siempre se van a necesitar, como vemos aquí, y según marca la normativa, pues son cubetas, evidentemente agua corriente, jeringas. ¿Por qué? Porque a veces hay que limpiar en el interior de los instrumentos. Evidentemente, un material específico que siga la normativa, la reglamentación para podología, los cepillos de nerlas, de cerdas de nylon que comentábamos, guantes, evidentemente, y paños para secar bien el instrumental, para que no quede nada corrosivo, ni no se oxide ni tal. Entonces, cuando vamos a hacer la limpieza, nos vamos a poner guantes, vamos a preparar esa solución acuosa, ¿verdad? Para retirar toda la materia orgánica y así de esta manera dejar actuar el material de desinfección en el agua el tiempo que nos marque la normativa o la recomendación de cada casa comercial que nos está indicando cómo funciona cada producto desinfectante. Importante cuando hoy en día estamos haciendo cada vez más cirugía pues más interesante, con más instrumentales, ¿verdad? Con más sierras, más motores, más tornillos, más material de osteosíntesis. Entonces, todo aquel instrumental canulado, que tienen como agujeros, que tienen zonas específicas donde se pueda, digamos, la suciedad quedar ahí un poquito más incrustada, pues tener materiales precisos, ¿verdad? Para eliminar bien la suciedad de todas las partes, incluso secándola a lo mejor con compresores de pistola que te envían aire a compresión para que salga toda la suciedad, etcétera, etcétera. Bien, cuando estamos hablando de protocolos de desinfección de alto nivel, por ejemplo, esto sobre todo se mantiene más a nivel hospitalario. Aquí tenemos unas imágenes de la Clínica Diagonal de Barcelona, donde el director de la Clínica Diagonal nos ofreció pues, incluso información para yo poder transmitiros esta información de protocolos de limpieza. Aquí vemos una imagen de un quirófano después de una intervención quirúrgica. Pero bueno, quiero decir con esto que cuando vamos a hablar de desinfección de alto nivel hay que tener constancia de tener un desinfectante realmente homologado, que el producto esté bien conservado, que una vez utilizado el producto lo podamos verter, digamos, al alcantarillado o donde la zona del desagüe del fregadero se nos diga. Y evidentemente para mantener, digamos, una desinfección, digamos, y un correcto tratamiento del instrumental, pues hay que tenerlo con una cubeta, con una tapa hermética, con ultrasonidos o no, ¿de acuerdo? Desinfectantes de alto nivel ya que van a la línea de biocidas, no solamente de detergentes. Y evidentemente el personal que lo trata, pues tenemos nosotros mismos, el personal, los ayudantes o las auxiliares, lo que sea, tenemos que protegernos también de salpicaduras en los ojos, ¿verdad? O en la ropa, etcétera. Tenemos que ser un poco curosos con todas estas cosas. Aquí, por ejemplo, vemos unas imágenes que son muy gráficas a la derecha, ¿verdad? De esta cubeta que os decía de ultrasonidos y demás, donde podemos tener un material en inmersión justamente en esta zona. Y en la imagen de abajo tenemos, pues se ven la imagen de Teresa, nuestra ayudante en la clínica, que está manteniendo muy bien la pulcritud de todo el material canulado y con una pistola de aire comprimido para el arrastre, digamos, una vez ya limpio todo el material de cualquier sustancia de oxígeno, de agua, de humedad, para que no quede incorporada allí y que pueda realmente después tener un riesgo de contaminación, ¿verdad? El protocolo de esterilización, básicamente, como os hemos dicho antes, la esterilización en este caso lo hacemos por autoclaves.
A nivel hospitalario, aquí otra imagen de este maravilloso autoclave de Herbitas. Vamos a hacer aquí un poquito de sponsor. Entonces, bueno, básicamente comentaros que lo importante de la esterilización, ¿qué es lo que es? Pues fijaros, aquí en estas dos imágenes vemos en la izquierda que pone fecha y hora. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando vamos a esterilizar un material y lo tenemos que dejar, digamos, unos días en el almacén porque no lo vamos a utilizar, pues es interesante ponerle fecha y hora de cuando se hizo la esterilización, ¿verdad? Si tenemos además la impresora del autoclave que nos dice que no ha habido ningún problema de esterilización, pues perfecto. Y así de esta manera siempre vamos a tener, imaginaros que a veces tenemos varios materiales o varios sets de material esterilizados, pero hay unos que lo utilizamos más y otros que van quedando en el fondo del mueble. Pues quizás llega un momento pues, que puede estar caducado esta esterilización. Entonces es recomendable saber cuándo están hechos para que no nos ocurra esto. Y después a nivel hospitalario, sobre todo el material que va a ir colocado como implante dentro del organismo, es decir, tornillos o placas, etcétera, etcétera, tienen que hacer un control de esporas. Y así de esta manera el quirófano también tiene controlado de que no ha habido, digamos, una filtración de ningún tipo de bacteria o de materia indeseable que nos pueda contaminar después el procedimiento de una intervención quirúrgica. Como comentábamos, ¿no? El almacenaje sí, tiene que estar todo bien almacenado, todo bien expuesto, que las bolsas puedan transpirar entre ellas mismas, que no dañemos el material porque pongamos mucho material apretado uno encima del otro y se puedan romper las bolsas. Es importante que siempre que vayamos a utilizar, por ejemplo, material, ¿de acuerdo? Lo que decíamos antes, acordaros del cuadrado ese de Sinner, de los 5 puntos donde nos tenemos que lavar las manos, ¿verdad? Pues aquí, por ejemplo, siempre que vamos a manipular, aunque sea una caja de material y es una caja precintada, etcétera, etcétera, pero bueno, siempre vale la pena hacerlo y manipular todo el material con las manos estériles, las manos limpias para evitar riesgos innecesarios, ¿de acuerdo? Y todo el material, si nos vamos a fijar, vamos a ver que tiene una fecha de caducidad, una fecha de cuándo se hizo la esterilización, y vamos a tener chivatos que nos van a decir si se efectuó bien, si no se efectuó bien, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que comentábamos, que todo el material siempre tiene que estar, siempre tiene que, tenemos que ser pesados, digamos, somos... Es que no lo quería decir, Sí, pues somos se tiene que decir, se tiene somos que decir, pesados, se somos dice. pesados. Sí. Y nada, para acabar, puedes comentar que la limpieza que tenemos en los diferentes equipos de la clínica. Bueno, correcto. Mira, la limpieza del podoscopio es una limpieza con agua y detergente seguido de desinfección. Normalmente se hace después de cada uso. Aquí pone semanalmente, pero... Lo normal es que sea después de cada visita, si Correcto. ponemos los pies aquí encima para que venga el próximo paciente y lo encuentre un poquito pulcro. Correcto. El negatoscopio, limpieza con agua y detergente seguido de desinfección semanalmente. Optamos y somos partidarios de que todo lo que se haga, se limpie y se utilice dentro de una clínica podológica sea diario como mínimo. Porque como ya hemos insistido, recalcado y repetido, estamos constantemente rodeados de bacterias, virus, hongos y, bueno, contra... Material contaminante, Correcto, material correcto. posiblemente contaminante. Correcto, es por eso que insistimos, pues la limpieza al final es la misma en todas partes, ¿no? Es la limpieza con agua, con detergente y volvemos a empezar. Lo mismo en la camilla de exploración y en la plataforma informática de presiones. Utilizaremos el mismo procedimiento. Sillón, otra vez lo mismo, limpieza con agua y detergente, seguido de desinfección. ¿Por qué repetimos todo esto? Porque al final, de esta manera, lo que haremos será, aparte de tenerlo todo limpio, también evitarnos posibles problemas tanto de incluso dermatológicos por algún contacto o alguna alergia que haya podido crear. Y a la misma manera también nos ahorraremos, pues que si luego los pacientes se tocan la boca o nosotros tenemos algún descuido o llámalo X, pues que de esta manera estemos limpiando sobre limpio y bueno, y de esta manera estemos siempre pues con menos bacterias malas que producen olores o suciedades como tal. Taburete, lo mismo otra vez, limpieza con agua, detergente y seguido de una desinfección. Diario, la lámpara, el carro, la aspiración. Como os he repetido y os he dicho, todas estas cosas se tienen que limpiar
a diario, después de cada uso, y se tiene que hacer una limpieza siempre humedecida, nada en seco. Bueno, tengo que decir que aquí una compañera nuestra o compañero, Roberto Pascual, nos dice que lo estamos haciendo bastante bien, que no somos tan pesados como se pensaba. Gracias, Roberto. Y por otra parte, otro compañero nos dice, Jorge Martín, si es obligatorio el negatoscopio. Claro que no es obligatorio. O sea, tú en una consulta puedes instalarla como quieras, pero en caso de tener todo este tipo, digamos, de aparataje, pues ya que estás toqueteando por todos lados, Recomendamos, recomendamos y el protocolo, aparte de que nosotros podamos... exige que se haga así la limpieza. Exacto. Correcto. En Que casa, no iremos luego a verte a la clínica a ver si lo has hecho así o no. no. O sí. No, no. Y Roberto dice una cosa muy interesante, que esto es como las normas de tráfico, que aunque tú no te acuerdes de la norma de tráfico o que no la sepas, no quiere decir que no la tengas que cumplir. Correcto. Entonces, pues bueno, lo que sí que está claro es que hay que ser un poco curosos, hay que ser pulcros y hay que un poquito pensar en lo que estamos haciendo y en el trabajo que tenemos. Tenemos un trabajo que nos está dignificando a nosotros como personas, como doctores, como profesionales, y mejor actuamos delante de la sociedad nos va a ver a nosotros como unos auténticos especialistas en el pie, tanto sea a nivel de ortopedología, biomecánica, Como exploraciones, cirugía, profesionales que pues queremos ser somos, cada uno en su si queremos sector. ser unos profesionales como la copa de un pino, pues tenemos que hacer la limpieza como la copa de un pino. Correcto. Exactamente. Cuando hacemos, por ejemplo, tenemos maletín de urgencias podológicas, simplemente comentar que hay material desechable y no, ¿de acuerdo? El desechable se tiene que eliminar, evidentemente, después de cada uso, y el no desechable, pues como siempre, siguiendo las normas. Por eso os hemos puesto la reutilización de productos aquí debajo, estas dos diapositivas que antes hemos citado, porque al final es la lógica, ¿no? Si son materiales críticos o no, pues cómo lo vamos a limpiar o no. Al final es utilizar la lógica de los conceptos que tenemos de la limpieza. Básicamente, cuando estamos hablando de los utensilios que tenemos en las clínicas, la mesa de mayo, que es lo que estamos utilizando como más a menudo para poner encima instrumental y gasas para hacer curas, para hacer intervenciones, pues hay que tenerla como la panacea, como más limpio que si nos limpiamos los dientes Correcto. de la cara. Correcto. Pues creo que con esto ya estamos básicamente acabando. Esto es ya para acabar de concluir los dos temas de protocolo de materiales y evidentemente, como siempre digo a mi hijo, porque en eso sí que soy pesado aquí en casa, digo que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Correcto. Que a ver si te enteras, Contreras. Pues muchas gracias. Bueno, Jordis, ha sido un placer contar con vuestra participación